En los tiempos más difíciles, nuestros abuelos transformaron ingredientes escasos en sándwiches de gente pobre, que alimentaban a toda la familia. Estos sándwiches no solo llenaban el estómago, sino que también contenían creatividad, amor y la determinación de superar una época de escasez. Hoy volvemos al pasado para descubrir 10 sándwiches aparentemente comunes que, sin embargo, se convirtieron en símbolos de supervivencia y calidez familiar. 1. Sándwich de jamón y queso. En tiempos difíciles, cuando una loncha de carne se convirtió en un lujo, el sándwich de jamón y queso surgió como una solución inteligente para las familias humildes. La madre a menudo tomaba embutido, lo cortaba tan fino que casi se podía ver a través de él, y lo colocaba sobre el pan para crear una sensación de abundancia en la comida. Se añadía una loncha de queso fundido, no por lujo, sino para aportar algo de proteína y grasa, lo que hacía el sándwich más saciante. Muchas familias también utilizaban trozos de queso, los derretían y untaban el pan con ellos para sustituir una loncha de queso fresco. Si había muchos niños en casa, una loncha de carne y una de queso, a veces, tenían que bastar para 2 sándwiches. Pero con un poco de mayonesa o una hoja de lechuga, todo se volvía armonioso. El sándwich de jamón y queso, aunque sencillo, era un símbolo de planificación cuidadosa, de cómo la gente intentaba alimentar a toda la familia con los ingredientes más pequeños. No lujoso, no elaborado, pero suficiente para crear un almuerzo reconfortante y una sensación de seguridad en tiempos difíciles. 2. Sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. En los años de escasez, el sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada se convirtió en la solución perfecta para proporcionar proteínas a bajo coste y aún así tener suficiente energía para todo el día. Solo con mantequilla de cacahuete y un poco de mermelada de frutas casera, las familias podían preparar un almuerzo que era práctico y saciante a la vez. La mantequilla de cacahuete era mucho más barata que la carne y duraba más, por lo que rápidamente se convirtió en el héroe silencioso en las cocinas de innumerables familias trabajadoras. Lo interesante es que cada región tenía su propio estilo. El este prefería la mermelada de uva morada. Al sur le gustaban las fresas o los melocotones. Y muchas zonas rurales usaban manzanas para hacer puré de manzana para untar el pan. Muchas madres también enseñaban a sus hijos a untar la mantequilla de cacahuete hasta el borde del pan para que no se saliera de la fiambrera, pero a poner la mermelada en el centro para ahorrar y aún así tener suficiente dulzura. Este sándwich era tan sencillo que incluso los niños podían prepararlo ellos mismos, y quizás fue precisamente la combinación de dulce, graso y anuez lo que lo convirtió en el recuerdo de infancia de millones de personas. 3. Sándwich de spam frito. Cuando los años de las cartillas de racionamiento y la escasez persistían, el sándwich de spam frito se convirtió en la salvación para innumerables comidas. Solo se necesitaba una loncha fina de spam. Se tiraba en una sartén caliente hasta que los bordes estuvieran crujientes y ligeramente ondulados, y el aroma salado era suficiente para iluminar toda la cocina. Los adultos a menudo decían en broma que el spam crecía al freírlo, porque aunque era solo una loncha, al colocarla entre 2 rebanadas de pan, daba la sensación de una comida completa. Muchas familias mantuvieron la costumbre de hacer pequeños cortes en los bordes del spam para que la carne no se encogiera y cubriera mejor la superficie del pan. Dependiendo de las posibilidades de la familia, el sándwich podía contener un poco de mayonesa, una loncha de queso o simplemente carne crujiente y caliente entre pan. En tiempos de guerra, los soldados que conocían el sabor del spam de sus raciones trajeron esta costumbre a casa, lo que convirtió al sándwich en un símbolo de la posguerra. Lo que hizo que el sándwich de spam frito fuera memorable no fue solo su sabor salado y su crujido satisfactorio, sino también la sensación de comer de lujo en tiempos difíciles. 4. Sándwich de ensalada de atún. En tiempos de cartillas de racionamiento y escasez de carne, el sándwich de ensalada de atún se convirtió en un pequeño milagro en las cocinas de muchas familias. Solo una lata de atún era suficiente para preparar muchos sándwiches, gracias a la hábil mezcla con mayonesa, cebolla finamente picada o apio.
La gente solía decir, cuanto más finamente picado, más duraba el relleno. Y ese era el secreto de cómo el almuerzo para toda la familia siempre era suficiente, incluso cuando los ingredientes eran escasos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la carne de res y de pollo estaban racionadas, la ensalada de atún se consideraba una opción tanto económica como patriótica, ya que no afectaba el suministro de proteínas del ejército. Las esposas de los soldados a menudo añadían pepinillos picados o huevos duros para mejorar el sabor y estirar aún más el relleno. En reuniones de la iglesia o encuentros comunitarios, el sándwich de ensalada de atún siempre estaba presente porque era fácil de preparar, económico y suficiente para alimentar a muchas personas. Lo que hizo que este sándwich fuera memorable fue la cohesión. No solo alimentaba a familias individuales, sino también a pequeñas comunidades a través del compartir en tiempos difíciles. 5. Sándwich de pan y mantequilla. En días en que la cocina estaba casi vacía, el sándwich de pan y mantequilla era el símbolo más claro de aprovechar al máximo lo que se tiene. Solo 2 rebanadas de pan y una fina capa de mantequilla, pero para muchas familias, eso fue una comida completa. Lo que hizo especial a este sándwich, aparentemente demasiado simple, fue el cuidado. La mantequilla tenía que estar lo suficientemente blanda para untarse suavemente sin romper el pan. A veces se añadía un poco de sal o azúcar para mejorar el sabor. En tiempos difíciles, muchos padres también pensaban en cortar el pan en formas bonitas para hacer felices a los niños y transformar una comida escasa en un momento cálido. Algunas familias tostaban ligeramente el pan antes de untar la mantequilla para crear una sensación más lujosa, o presionaban firmemente las 2 rebanadas para que los niños pudieran llevarlo más fácilmente a la escuela. El sándwich de pan y mantequilla no era solo alimento, era una lección de aprecio, un recuerdo de personas que tenían muy poco, pero daban mucho. 6. Sándwich de tomate. En los meses de verano, cuando el jardín daba frutos, el sándwich de tomate se convertía, a su manera, en una comida que era a la vez pobre y rica. Solo se necesitaba un tomate maduro y jugoso, cortado en rodajas gruesas, espolvoreado con un poco de sal y pimienta, y colocado entre 2 rebanadas de pan suave. Eso era suficiente para crear un almuerzo que muchas personas recordarían para siempre. Muchas familias también añadían una capa muy fina de mayonesa para aumentar el contenido de grasa, mientras que algunas regiones preferían la mantequilla para conservar el sabor campestre original. Lo que hizo especial a este sándwich fue la sensación de comer el sol. Los tomates recién cogidos aún estaban ligeramente calientes. El jugo de tomate se absorbía en el pan y olía ligeramente a tierra y sol. En tiempos difíciles, cuando la carne y el pescado eran escasos, un tomate del pequeño huerto detrás de la casa podía crear una comida que saciaba a toda la familia. Y como los tomates eran solo de temporada, el sándwich de tomate se convirtió en un ritual esperado. Cada verano, todos esperaban con ansias disfrutar de este sencillo sándwich todos los días hasta que la temporada terminara. 7. Sándwich de palitos de pescado. Cuando los alimentos congelados se popularizaron a mediados del siglo XX, el sándwich de palitos de pescado se convirtió rápidamente en una comida de rescate para familias ocupadas con un presupuesto ajustado. Solo se necesitaban unos cuantos palitos de pescado empanados, se horneaban o freían, y luego se colocaban entre pan con un poco de salsa tártara o ketchup, y ya se tenía una comida caliente, aromática y nutritiva para niños y adultos. Los palitos de pescado no solo eran populares por su precio, sino también por su sabor fácil de comer. La capa crujiente por fuera en combinación con el tierno pescado por dentro creaba una sensación que era tanto familiar como satisfactoria. Muchas madres también añadían una capa de lechuga o pepinillos para aumentar la frescura y transformar la comida sencilla en un almuerzo completo. En tiempos de escasez de carne fresca, el sándwich de palitos de pescado representaba una nueva tendencia: alimentos convenientes, seguros y nutritivos. 8. Sándwich de ensalada de pollo. Cuando un pollo tenía que alimentar a toda la familia durante varios días,
El sándwich de ensalada de pollo era la última extensión antes de que se agotara cada trozo de carne. Después de la comida del domingo, la carne sobrante se desmenuzaba, se picaba muy finamente y luego se mezclaba con mayonesa, un poco de cebolla o apio picado en dados. Para muchas familias la regla era, cuanto más finamente picado, más sándwiches se podían preparar. Ese era el arte de la improvisación en tiempos de escasez. En las zonas rurales, si estaban disponibles, también se añadían manzanas, huevos duros o pepinillos para mejorar el sabor y engordar el relleno. Lo interesante es que, a pesar de sus ingredientes muy sencillos, el sándwich de ensalada de pollo a menudo se servía en ocasiones especiales, como reuniones de la iglesia o celebraciones comunitarias. Solo se necesitaba cortar los bordes y dividirlo en pequeños triángulos. Y este sándwich económico se convertía en un plato lujoso. Lo que hizo inolvidable este plato fue la apreciación por los alimentos. 9. Sloppy Joe. En cocinas donde cada trozo de carne debía calcularse cuidadosamente, el Sloppy Joe era la prueba más clara de la creatividad de la gente de antaño. Con solo una pequeña cantidad de carne picada, se añadían cebollas, salsa de tomate o ketchup, algunas especias y se dejaba cocer a fuego lento la mezcla hasta que espesara. Precisamente esta forma de preparación permitía que una pequeña cantidad de carne se convirtiera en un relleno suficiente para muchos panecillos y transformaba un ingrediente escaso en una comida saciante para toda la familia. El Sloppy Joe era ligeramente dulce, sabroso y tenía una consistencia atractiva que encantaba a los niños de entonces. Para muchas familias era un plato de fin de semana especial, ya que su sabor se diferenciaba claramente de las escasas comidas diarias. En pequeños restaurantes o cantinas públicas, el Sloppy Joe se servía como la comida rápida más barata y fácil de preparar, que sin embargo calentaba el estómago y alegraba el ánimo. Aunque surgió de la necesidad, el Sloppy Joe hoy en día sigue apareciendo como un plato nostálgico. Recuerda una época en la que, con solo unos pocos ingredientes sencillos, una sartén caliente y habilidad, se podía preparar una comida aromática que unía a toda la familia. 10. Sándwich de pavo y arándanos rojos. Entre grandes festividades, para las que las familias tenían que ahorrar toda una semana, el sándwich de pavo y arándanos rojos era la forma más inteligente de aprovechar cada trozo de comida sobrante. Cuando la fiesta terminaba, las lonchas de carne de pavo fría se cortaban finamente y se colocaban sobre pan, junto con una capa de arándanos rojos agridulces, una combinación aparentemente sencilla que, sin embargo, creaba un sabor inolvidable. Para muchas familias, este sándwich era otro día de alegría. Recordaba los sonidos de una cena abundante, la luz cálida y el momento en que toda la familia se reunía. Algunos también añadían relleno, stuffing, o un poco de mayonesa para crear una sensación más completa. Aunque no tan lujoso como el banquete principal, este sándwich tenía un encanto entrañable y sencillo, como un suave eco del día festivo. El sándwich de pavo y arándanos rojos no era solo un método contra el desperdicio. Es una prueba de la apreciación de lo que se tiene, de la capacidad de transformar las sobras en delicias y del recuerdo de las comidas familiares que la generación anterior siempre guardó en sus corazones. Si echamos la vista atrás al viaje de los 10 sándwiches de gente pobre, vemos que entre dos rebanadas de pan no solo había alimento, era una historia de supervivencia, amor y creatividad de toda una generación. Nuestros abuelos transformaron ingredientes escasos en comidas saciantes, convirtieron las dificultades en dulces recuerdos e hicieron de platos sencillos un legado culinario de una época pobre pero humanamente cálida. Hoy, aunque la vida ha cambiado, estos sencillos sándwiches nos recuerdan. A veces, la calidez no reside en un plato lujoso, sino en las manos de la persona que lo preparó. Si desea descubrir más platos antiguos tan memorables, no olvide hacer clic en Me gusta, suscribirse al canal y compartir conmigo su sándwich de la infancia.